El TDAH y la transición a la vida adulta. Conozcamos la frecuencia según el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía un escritor americano que ser adulto es la habilidad de controlar tus emociones y comportamientos, reconocer tus errores y aprender de ellos. El trastorno por déficit de atención, hiperactividad o TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más estudiado e investigado. Su clasificación e inclusión dentro de este grupo se basa en su origen neurobiológico, su carácter evolutivo o madurativo, como dicen algunos, y cambiante con la edad, aunque no siempre normalizado en el adulto. La presencia de claras manifestaciones clínicas ya en la infancia que se mantienen con relativa frecuencia en la adolescencia y pueden persistir posteriormente. Manuzza y Klein ya en el año 2000 nos mostraba en su revisión sobre el pronóstico del TDAH a largo plazo como entre el 3 y el 10% de pacientes adultos con TDAH en la infancia mantenía criterios diagnósticos a la edad de 20 o 25 años, lo que supondría una prevalencia del TDAH en la edad adulta del 0,5% aproximadamente. El estudio metaanalítico de Faraón y colaboradores, publicado en el año 2006, mostraba cómo la persistencia del TDAH en adultos era baja a la edad de 25 años, en torno al 15%, con una normalización en el otro 85%. Esto arrojaría una prevalencia en la edad adulta del 1% aproximadamente, con los criterios del DSM-4 empleados en aquella década. Pero ya este grupo señalaba la persistencia de síntomas más elevados en un grupo de pacientes que definían TDAH en remisión parcial, y esto agrupaba al 65% de casos. Argumentaban que los niños con TDAH, al llegar a la edad adulta, 3 de cada 4 presentaban al menos el 30% de los síntomas necesarios para el diagnóstico. Un estudio similar de Victoria Simon y colaboradores, publicado 3 años después, establece la prevalencia del TDAH en adultos en el 2,5%, pero demuestra cómo esta prevalencia inquietantemente se multiplica por 3 o por 4 o incluso más en un fenotipo ampliado de TDAH. Un estudio metaanalítico reciente, en 2023, de Ayano y colaboradores de la Universidad de Curtin en Australia, muestra ya una prevalencia del 3,1%. Como podemos ver, la prevalencia del TDAH en adultos, en base a estos estudios, ha aumentado del 0,5 al 3%. Uno de los factores que ha podido contribuir a este incremento son los cambios en los criterios diagnósticos de la clasificación DSM-5 del 2013. El estudio metaanalítico del grupo de Mohammadi, publicado en el año 2023, ya destaca que el DSM-5 es más permisivo en la infancia a la hora de diagnosticar este trastorno frente a la versión anterior, el DSM-4. Es decir, un paciente que no cumplía criterios diagnósticos de TDAH en el 2012, sí los cumple en el 2013. Esto condiciona igualmente la prevalencia media dependiendo de los criterios empleados. Este estudio demuestra cómo la prevalencia del TDAH, según el DSM-4, es del 4% frente a la desproporcionada cifra del 11% cuando se emplean los criterios del DSM-5, algo que a algunos profesionales nos tiene realmente preocupados. Como sabemos, en el DSM-5, para el diagnóstico del TDAH en niños, desde el punto de vista clínico, se exige la existencia de al menos 6 síntomas de los 9 para el dominio de inatención y 6 síntomas de los 9 para el dominio hiperactividad e impulsividad. En cambio, para el diagnóstico del TDAH en adultos se reduce la exigencia numérica de síntomas de 6 a 5. Fuera de la utilidad que puede tener este cambio a la hora de identificar un grupo de remisión parcial, ¿tiene alguna utilidad o impacto sobre la disfunción? Nuestro grupo ya estudió esta relación, objetivando una relación realmente modesta. ¿Pero hay diferencia funcional o pronóstica en relación a este mínimo cambio? El grupo de trabajo americano para la transición del TDAH en la vida adulta lo ha justificado en sus trabajos, entre otros aspectos, por la atenuación sintomática del TDAH con la edad, la persistencia subclínica de algún criterio sintomático más, o la mayor demanda funcional en adultos sumado a la disminución de los recursos o apoyos. Sin embargo, la atenuación sintomática también la vemos en adolescentes y la persistencia subclínica de algunos síntomas es una constante en nuestras consultas. Respecto a la demanda funcional, la evidencia científica al respecto es pobre, de hecho. No tengo claro, de hecho, si un niño o adolescente con 5 síntomas en los dominios previamente descritos, con la demanda ambiental a esas edades, los pobres recursos o estrategias compensadoras, tendrá menos impacto funcional que un adulto.
De verdad que no lo tengo tan claro. Por otra parte, atendiendo al estudio de Roy y colaboradores del Grupo Cooperativo MTA, Grupo para el Tratamiento Multidisciplinar para el TDAH, publicado en el año 2017, entre los predictores más importantes para la persistencia del TDAH en el adulto se sitúan la severidad de los síntomas iniciales, como era de esperar, y la comorbilidad. Trabajos como el de Glenn y colaboradores, publicado en el año 2023, o como el de la doctora Rocío Navarro, demuestran cómo el CEI y ciertas habilidades intelectuales o algunas comorbilidades son variables añadidas a la persistencia disfuncional de este trastorno en la edad adulta. Es la persistencia o aparición de estas comorbilidades la que debe realmente preocuparnos, la que va a generar claramente una disfunción. ¿Y cuál es mi opinión? No quiero juzgar, no quiero ni debo juzgar si el cambio en los criterios diagnósticos es adecuado o no, pero sí puedo afirmar que están facilitando el diagnóstico. Sí me preocupa, en cambio, no ser al menos riguroso, ni siquiera con los criterios diagnósticos señalados. Diagnosticar a niños o adultos con menos criterios sintomáticos, incluso de los recomendados, puede llegar a facilitar el diagnóstico al 15-20% de niños o de adultos, cifras que son ilógicas para un trastorno del neurodesarrollo. Desdibuja el trastorno como tal y desde cualquier perspectiva es negativo, diagnósticamente, pronósticamente y terapéuticamente. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.